La historia nos enseña que los imperios nacen, florecen y caen. Pero ¿qué sucede cuando un imperio desaparece? Y nadie lo recuerda. En los siglos XVI y XVII Europa ardió en llamas. Guerras devastadoras, revoluciones religiosas, dinastías derrocadas. Los historiadores lo llaman la Reforma, un conflicto entre católicos y protestantes. Pero si fue solo eso, según la versión oficial, los pueblos europeos se rebelaron contra el poder de Roma. Sin embargo, Roma carecía de poder real en aquella época. Entonces, ¿contra quién se alzaron? La nueva cronología propone una respuesta diferente. La Reforma no fue una revolución religiosa, sino la fragmentación de un imperio mundial cuya existencia fue borrada de los libros de historia. ¿Qué secretos ocultan las crónicas? ¿Por qué ardieron tantos libros en las plazas de Europa? La Reforma, la caída del imperio. En los siglos XVI y XVII, durante la elaboración de la versión tradicional de la historia, cuyos principales autores fueron Joseph Scaliger y Dionysius Petavius, los historiadores inventaron una multitud de imperios que supuestamente habían existido en épocas distintas y entre diversos pueblos. Sin embargo, numerosas investigaciones sostienen que, en realidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, solo existió un único imperio mundial, la Rus-Ordá, tal como lo denominan los autores de la nueva cronología, Anatoly Fomenko y Gleb Nosovsky. No obstante, los partidarios de la escuela histórica tradicional objetan que si tal imperio hubiera existido realmente, su caída habría constituido el acontecimiento más trascendental de su época y sencillamente no podría haber dejado de quedar reflejada en las páginas de las crónicas. Pero ni los documentos rusos ni los europeos mencionan, supuestamente, nada acerca de tal acontecimiento. En realidad, esto no es así. La caída del imperio de la Rus-Ordá se describe en la historia con gran detalle, aunque se la conoce bajo otro nombre, la Reforma Europea. La Reforma, la caída del imperio. La Reforma es la denominación comúnmente aceptada de un movimiento religioso y social surgido a comienzos del siglo XVI que se extendió por Europa occidental. La Reforma preparó ideológicamente las revoluciones, moldeó un tipo particular de personalidad humana, estableció las bases de una nueva moral, religión y filosofía. La Reforma dejó una profunda huella en la historia mundial y tuvo un carácter paneuropeo y global. Se considera que el proceso de la Reforma ha sido estudiado con bastante profundidad. Los historiadores disponen de numerosos documentos de aquella época. Entre ellos se cuentan el Edicto de Nantes de 1598, el índice de libros prohibidos del Papa Pablo IV, las obras de los fundadores del protestantismo, Martín Lutero y Juan Calvino, así como los escritos de Erasmo de Rotterdam y de otros autores. Sin embargo, muchos de nuestros contemporáneos saben muy poco al respecto. A partir del siglo XVI, el término reforma, o mejor dicho, transformación, comenzó a aplicarse por lo general únicamente a los cambios religiosos de la época, al enfrentamiento entre católicos y protestantes. Pero en el siglo XV, esta palabra todavía se utilizaba para referirse a cualquier reforma social y estatal. Por ejemplo, se conocen la Reforma de Segismundo y la Reforma de Federico III en Alemania. Así pues, intentemos descubrir qué fue la Reforma en realidad. Europa en llamas. Las causas de la Reforma.
Recordemos qué nos cuentan los libros de texto y las enciclopedias actuales sobre los acontecimientos de la época de la Reforma. Las primeras revueltas estallaron en los territorios que hoy corresponden a Alemania, Suiza y los Países Bajos. En el siglo XVI, estos territorios estaban formados por pequeños principados y ciudades libres, donde la Reforma alcanzó su mayor éxito. Como resultado, en 1581, los Países Bajos proclamaron su independencia de la monarquía hispánica. En Alemania, el triunfo de la Reforma fortaleció el poder de la nobleza local y, con ello, provocó una fragmentación política y económica aún mayor. Las tierras de la actual Italia, entre los años 1494 y 1559, quedaron en gran medida bajo el dominio de España. Portugal, en 1640, logró independizarse de España, que en aquel tiempo estaba prácticamente en guerra con todos. De vez en cuando obtenía victorias locales y anexionaba nuevos territorios, pero al final acabó perdiendo por todas partes. En los siglos XVI y XVII se produjo la sustitución de muchas dinastías reales en Europa. Por ejemplo, en Inglaterra la dinastía Tudor fue reemplazada por los Estuardo, y en Francia el trono de los Valois pasó a manos de los Borbones. En Rusia, tras un prolongado período de inestabilidad, terminó la dinastía gobernante de los Ruríquidas y en 1613 ascendieron al trono los Románov. De este modo, para prácticamente todos los países europeos, el siglo XVI fue crucial. Durante 3 décadas se libraron sangrientas guerras en territorio europeo, en las que participaron casi todos los países del continente. Este conflicto bélico paneuropeo pasó a la historia con el nombre de Guerra de los 30 años. Este enfrentamiento concluyó con la firma, en octubre de 1648, de la Paz de Westfalia, que transformó de manera radical el Sacro Imperio Romano. Como resultado de la Reforma, se produjeron por todas partes transformaciones profundas que no se limitaron en absoluto a la resolución de cuestiones eclesiásticas. Y solo en las obras de historiadores posteriores se redujo artificialmente el significado de la Reforma. Sucede que los historiadores, en lugar de mostrar de manera completa y coherente los acontecimientos históricos, distorsionaron intencionadamente el cuadro del pasado. ¿Con qué propósito? Examinemos más detenidamente qué causas de la Reforma señala la historia oficial. Primera explicación: el desmesurado poder de Roma. Los historiadores afirman que, a comienzos del siglo XVI, entre los pueblos europeos existía una aspiración a la liberación nacional frente a Roma y su colosal poder sobre la Iglesia, como se decía entonces, frente al yugo del desmesurado poder del Anticristo. Sin embargo, resulta extremadamente dudoso que la Roma italiana y su Iglesia ejercieran entonces un poder real en Europa, y mucho menos uno desmesurado. Los propios historiadores reconocen que el papado alcanzó la cúspide de su poder en el siglo XIII con Inocencio III, pero de ningún modo en el siglo XVI. El británico Alistair McGrath, reconocido teólogo cristiano y profesor de teología histórica, en su libro El pensamiento de la Reforma protestante, escribe: Un fenómeno del periodo del medievo tardío que tiene un significado clave para la Reforma es la profunda crisis de la autoridad de los dirigentes eclesiásticos que se hizo evidente a partir del siglo XIV. Y es cierto. A comienzos del siglo XVI, el poder y la autoridad del Papa se desplomaron en muchos países de Europa.
He aquí algunos ejemplos. En España, ya en el siglo XV, el Papa de Roma entregó al rey el control del sistema de tribunales de la Inquisición. En 1515, el rey francés, Francisco I, logró la victoria sobre las fuerzas unidas del Papa y de Suiza en Marignano. Esto obligó al Papa a conceder al rey francés el derecho de designar personalmente al alto clero y con ello de dirigir la Iglesia y sus finanzas. Además, el Papa debía contar con la aprobación del rey de Francia, incluso en la resolución de los asuntos italianos. Tampoco reforzaba la autoridad de la Iglesia de Roma la posición del clero local. Alister McGrath escribe: A comienzos del siglo XVI, los ingresos de los capellanes milaneses eran inferiores a los de los trabajadores no cualificados. Para sobrevivir, muchos se dedicaban a la venta de caballos y ganado. En este mismo periodo, en las regiones rurales de Francia, el bajo clero tenía prácticamente el mismo estatus social que los vagabundos. Si no se considerara la exención de impuestos, la persecución en tribunales civiles y el reclutamiento militar obligatorio, apenas se habrían podido distinguir de otros vagabundos o pobres de la época. Así pues, los propios historiadores reconocen que, a comienzos del siglo XVI, el poder y la autoridad de la Iglesia de Roma en las esferas política, social y eclesiástica estaban muy limitados. Pero en tal caso, ¿de qué desmesurado poder de Roma podemos estar hablando? Segunda explicación: revolución religiosa. Según la versión oficial de la historia, el movimiento de la Reforma comenzó con el discurso del monje y teólogo alemán Martín Lutero. Según la leyenda, que carece de cualquier prueba histórica fidedigna, el 31 de octubre de 1517, en vísperas del Día de Todos los Santos, Lutero clavó las hojas con el texto de sus famosas 95 tesis en las puertas de esta iglesia del castillo de Wittenberg. En estas tesis, el principal ideólogo de la Reforma se oponía a la bula del Papa León X sobre la absolución y la venta de indulgencias. Posteriormente, el padre del protestantismo tradujo la Biblia del latín al alemán y, en general, se convirtió en el consolidador del lenguaje literario alemán. Los continuadores de Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, llevaron la Reforma a un nivel más radical. Así, en las iglesias zwinglianas se prohibieron los iconos, las estatuas de los santos, el tañido de las campanas y la música de los órganos. Pero, realmente en la época de la Reforma, se derramaron ríos de sangre por infringir las normas del catolicismo. La consolidación del lenguaje literario alemán común, o las discusiones sobre permitir o no el tañido de las campanas durante las liturgias. Alister McGrath escribe: Había una necesidad urgente y vital de volver a la frescura de los principios fundamentales de la fe cristiana. Muchos miraban hacia la profundidad de los siglos, envidiando la sencillez y espiritualidad del cristianismo apostólico. ¿Acaso no podía regresar esa edad de oro de la cristiandad tras volver a comprender los textos del Nuevo Testamento? Este fue el programa de las reformas, el anhelado sueño de los intelectuales de media Europa. Pues bien, los intelectuales suelen soñar y escribir libros, mientras que guerrean aquellos que no los leen. Cuando estalló una revuelta campesina en Alemania, Martín Lutero, el padre del protestantismo, no la apoyó. Estaba convencido de que el pueblo debía obedecer a la autoridad,
Más aún, arremetió con ira contra los rebeldes y propuso a los príncipes que los estrangularan como a perros rabiosos. Nos han acostumbrado a la idea de que la Reforma fue supuestamente un movimiento puramente religioso dirigido contra el papado, las indulgencias, los abusos en la Iglesia católica y ciertos ritos católicos, es decir, una actividad exclusivamente religiosa. En realidad, esto no es así en absoluto. Los reformistas perseguían objetivos estrictamente políticos y luchaban por el poder, mientras que los eslóganes religiosos los empleaban como instrumento para atraer a las personas y generar tumulto. La cuestión es que jugaban con los sentimientos religiosos del pueblo. En el mundo actual, todas las guerras, incluso las supuestamente religiosas, siempre tienen un fundamento material. Estas guerras santas en realidad se libran para lograr autonomía o constituir un Estado nacional independiente. La religión se presenta como ideología, como bandera, pero en ningún caso como motivo, por mucho que intenten convencernos de lo contrario. Toda guerra, en cualquier época, se ha librado por recursos. Es difícil imaginar que, en el siglo XVI, la naturaleza de las personas fuera fundamentalmente diferente. Esto se aprecia claramente en el ejemplo del rey francés Enrique de Navarra, que fue alternadamente hugonote, católico y nuevamente pro-hugonote. Cuando se le abrió el camino al trono francés, tras pronunciar la famosa frase «París bien vale una misa», se convirtió al catolicismo. Al relatar su versión de los acontecimientos de la época de la Reforma, los historiadores de facto afirman que durante décadas las personas se masacraban unas a otras por la sustitución de la misa por el sermón y la persignación con 3 dedos en lugar de 2. Los estudiosos intentan compensar la falta de motivos reales en esta explicación, recurriendo al concepto de pasión social. Tercera explicación. Guerra por aburrimiento. El reconocido historiador Lev Gumilyov sostenía que, por ejemplo, las guerras husitas se libraron realmente sin ningún motivo. Simplemente los checos y los alemanes habían acumulado demasiada energía, la llamada pasión, y comenzaron a guerrear. Los más pasionarios se masacraron entre sí, el nivel de pasión se redujo de manera natural y las guerras cesaron por sí solas. De este modo, en la historia tradicional, se configura un cuadro curioso. En algunos casos, las personas luchan sin motivo. Es más, de tal manera que la población de todo un país como Chequia se reduce drásticamente. Mientras que en otros casos, al resolverse cuestiones de gran importancia, todo transcurre de manera pacífica. Rindiendo homenaje a la notable erudición de Lev Nikolayevich Gumilyov, no se puede dejar de reconocer que su teoría de la pasión es simplemente un ejemplo clásico de una explicación circular y nada más. Roma cayó porque su pasión disminuyó, y que la pasión disminuyó se demuestra con la caída de Roma. Lev Nikolayevich Gumilyov es un historiador interesante. De manera independiente a nosotros, descubrió repeticiones, sinusoides en la historia. Por desgracia, no comprendía que la cronología histórica es errónea. Recuerdo que discutí este tema con él en varias ocasiones e intenté explicarle que las repeticiones que había descubierto tenían un carácter artificial. Por desgracia, no estuvo de acuerdo, no quiso profundizar en el quid de la cuestión y prefirió explicar estas repeticiones con la supuesta pasión. A la pregunta de qué era eso, él realmente no nos dio a mis colegas y a mí ninguna explicación. En esto reside, según pensamos, su error. Aunque, eso sí, descubrió un efecto muy interesante. Así pues, los historiadores explican el surgimiento del movimiento de la Reforma mediante la pasión, el fanatismo religioso y el desmesurado poder del Papa.
Los historiadores no pueden señalar otros fundamentos para las guerras, las revueltas y los cambios dinásticos. Pero si las transformaciones religiosas servían solo de pretexto y el poder del Papa era efímero, entonces, ¿cuál era el verdadero motivo de esta rebelión paneuropea? ¿Contra quién luchaba Europa? La nueva cronología ofrece la respuesta a esta pregunta. Según sus autores, hasta finales del siglo XVI, Europa fue vasalla de la Rus. Y durante varios siglos pagó tributo de manera regular. En el marco de esta versión, los sangrientos acontecimientos de la Reforma adquieren un significado perfectamente comprensible. Europa intentaba liberarse del poder del emperador ruso y constituir sus propios estados independientes. Dicho de otro modo, si en lugar de las palabras Roma católica se escribe Rus y en lugar de Papa de Roma se pone zar ruso, todo encaja perfectamente. Moscú, la tercera Roma. Así pues, los europeos occidentales luchaban por la identidad nacional y la independencia de sus estados y, en consecuencia, por sus finanzas nacionales, sin contribuir al poder central de la Rus-Orda. Es decir, los reformistas perseguían objetivos plenamente seculares, políticos y económicos, pero se escudaban tras la supuesta necesidad de transformaciones religiosas. Durante la época de la Reforma, por varios países de Europa occidental circularon activamente pasquines. En ellos, el papado de Roma era representado de forma repulsiva. No había en esos pasquines ningún sentido religioso, como tampoco el menor atisbo de virtud. Con semejante ira y malicia, solo se burla aquel que ridiculiza a un enemigo vencido que antaño inspiraba respeto y temor. La envalentonada Europa occidental empezó a llamar, con creciente ímpetu, Imperio del Anticristo, reino de paganos y Babilonia al poder de la Rus-Orda. En este grabado aparece un papa derribado. En sus manos sostiene una carta con 8 sellos, muy similar a las cartas rusas de Novgorod, que llevaban exactamente el mismo número de sellos. Se puede suponer que así era el aspecto de las órdenes imperiales enviadas a las provincias, pues las cartas europeas tenían un formato completamente distinto. ¿Estarán acaso los rebeldes reformistas pisoteando una carta de Novgorod el Grande? Seguramente este dibujo no represente una rebelión contra los dogmas del catolicismo, sino contra el poder secular de la Rus imperial, mientras que el papa derribado simboliza al emperador ruso, pues precisamente en el siglo XVI, Moscú se convirtió en la capital de la Rus, a la que llamaron Tercera Roma. Hoy se considera que la orgullosa denominación de Tercera Roma fue adoptada por Moscú de manera modesta, sin aspirar a nada en particular. Mientras tanto, Europa occidental supuestamente aseguraba a la Rus, de manera insistente y sincera, que realmente era la Tercera Roma y tenía derecho al dominio mundial, rogando que no lo rechazara. Así, en el libro Cuestiones discutibles de la historia patria de los siglos XI al XVIII, se afirma: no se logra demostrar que en el estado de Moscú, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, existiera la autoconciencia de heredero del Imperio bizantino en el sentido político de la palabra. Sin embargo, en Occidente intentaban inculcar esta idea al soberano ruso. De este modo, los documentos nos transmiten la visión medieval de Europa occidental de que la Rus era el centro del dominio mundial. Por alguna razón, esto no gusta a los comentadores actuales.
Intentando encontrar una explicación, sostienen que Occidente intentaba adular a Rusia. Pero quizá tales declaraciones fueran simplemente una expresión habitual de lealtad. Los antiguos documentos que nos han llegado de los siglos XIV al XVI muestran que, tanto en la Rus como en Europa occidental, la actitud hacia la idea de que Moscú era la tercera Roma era totalmente seria y plenamente consciente. No se trataba de una noción meramente ideológica o filosófica. Todo ello resulta comprensible y correcto. Según nuestra reconstrucción, la Moscú del siglo XVI fue realmente la metrópoli de la Rus Ordá y constituyó la tercera Roma en el sentido más auténtico. Se trata de un hecho verídico de la historia medieval. Y el desmesurado poder contra el que se rebelaron los europeos occidentales en aquel tiempo no era realmente el de la Roma italiana, sino el de la Rus Ordá. La maldita palabra Roma no se refería entonces a Italia, sino a Moscú, capital de la Rus Ordá. Así se comprende por qué, en aquel tiempo, casi en toda Europa cambiaron las dinastías reinantes. Así ocurrió, por ejemplo, en Alemania. Tanto las ciudades como los llamados caballeros imperiales estaban descontentos con el poder nobiliario. Además, en los círculos intelectuales alemanes, había personas que soñaban con una reestructuración interna completa del Estado. Los príncipes se oponían al emperador. En 1529 tuvo lugar la Dieta de Espira, en la que se propuso restablecer el orden en nombre del emperador Carlos V, quien hacía aproximadamente 8 años que no aparecía en sus dominios alemanes. Las opiniones de los participantes en la Dieta se dividieron. 5 príncipes y 14 ciudades imperiales presentaron una protesta. De ello surgió precisamente el nombre de protestantes. Los historiadores nos informan que el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V de Habsburgo, gobernaba un gigantesco imperio, del que se decía que nunca se ponía el sol, en alusión a la extensión de sus territorios. Lo integraban la América hispana, Nápoles, Sicilia, el Reino de España y las tierras austríacas y alemanas. Al principio, Carlos V combatió con éxito a los príncipes protestantes en Alemania, pero después, 1555, se vio, según se cree, obligado a firmar con ellos un compromiso. Al leer las antiguas crónicas, es imposible no percibir una particularidad de Carlos V. Pasaba todo el tiempo en algún lugar alejado de los países de Europa occidental. Por las crónicas ni siquiera queda del todo claro cuál era su capital. Todos lo reconocen como el gobernante supremo, pero que permanecía en la lejanía, como si estuviera en los cielos. A veces aparecía en Alemania, otras veces en Francia. Pero por regla general, actuaban en su nombre virreyes. Tampoco es habitual la salida de Carlos V del escenario histórico. En 1556 renunció a todos sus títulos y se retiró a un monasterio. Al observar la historia de Carlos V, surge la pregunta de dónde estaba realmente su capital. A veces en Alemania, a veces en España, a veces gobernaba en un lugar, a veces en otro. Y no hay un lugar concreto, una capital determinada desde la cual gobernara de manera permanente. Eso no sucede. Un emperador, un soberano, debe tener su capital. ¿Dónde estaba la de Carlos V? Según la versión histórica tradicional, simplemente no la hubo. Según la versión de los autores de la nueva cronología, bajo el nombre de Carlos V, los cronistas occidentales describían al emperador ruso o a su virrey en Europa occidental. Descubrimos extraños y misteriosos paralelismos en la historia antigua y medieval. Resulta que muchas antiguas dinastías son reflejos de la dinastía
de la Rus-Ordá de los siglos XIII al XVII. En particular, la célebre dinastía de los Habsburgo es un reflejo de la dinastía de los zares khanes rusos. En la dinastía de los Habsburgo figura el famoso emperador Carlos V, que resulta ser el reflejo del célebre zar Khan Iván IV el Terrible. En los documentos, por cierto, se indica dónde gobernó Carlos V, es decir, Iván IV el Terrible, en Europa, concretamente en Austria, o como se la llamaba entonces Osterreich, que sencillamente significa Imperio del Este. Todo encaja. Carlos V, que es Iván el Terrible, gobernó en el Imperio del Este, es decir, en la Rus-Ordá. Esta es una imagen del emperador Carlos V. Viste lujosos ropajes imperiales y sostiene en sus manos un cetro y un orbe, exactamente igual que en los retratos de los autócratas zares rusos. Otro hecho en la historia de Europa adquiere ahora un fundamento inesperado. El final del siglo XVI y el inicio del XVII coincide con la aparición de un nuevo estilo, lujosamente extravagante: el barroco. En el marco de la historia tradicional, su aparición no se vincula en absoluto con los cambios políticos de Europa. Supuestamente fue solo una moda. Sin embargo, el barroco requiere colosales recursos por parte de los clientes. ¿De dónde surgió tal abundancia justo después del final de unas guerras que habían durado décadas? Todo se explica fácilmente si se supone que, como resultado de la Reforma, Europa se liberó del poder del imperio y dejó de pagar el tributo imperial. Ya que el imperio no solo recaudaba impuestos, sino que también recibía ingresos del comercio internacional y de los movimientos libres de capital bancario. En manos de los gobernantes europeos se acumuló un excedente de riqueza y, celebrando su victoria, se apresuraron a gastarlo en lujos. Sin embargo, la euforia del barroco no duró mucho y terminó, al parecer, justo después de que se apropiara y derrochara el dinero imperial. Así pues, hemos expuesto la versión de que la Reforma fue un movimiento sangriento a gran escala que abarcó toda Europa por el derecho de no pagar tributo al gran imperio con centro en la Rus. Pero en tal caso, en la historia tradicional, deben de haber quedado testimonios del enfrentamiento entre Europa y las huestes del imperio, es decir, las tropas rusas. Y efectivamente los documentos históricos relatan que precisamente en aquella época, a mediados del siglo XVI, Rusia libró durante 25 años, desde 1558 hasta 1583, la llamada Guerra de Livonia. La Guerra de Livonia. La Contrarreforma. En la asignatura de Historia, a la Guerra de Livonia apenas se le presta atención, lo cual resulta, como mínimo, extraño, dado que se prolongó durante 25 años. En esos breves excursos, los historiadores afirman que Rusia combatía por las tierras bálticas. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, no obtuvo ningún resultado y finalmente se vio obligada a firmar una paz en condiciones desfavorables. Según la versión histórica oficial, las partes beligerantes de este conflicto fueron el Zarato ruso y la Orden Livonia. En opinión de los historiadores, la Orden ocupaba un territorio relativamente pequeño, que comprendía las tierras de los actuales estados bálticos, así como una parte de Polonia y Suecia. Como resultado, los historiadores han creado un cuadro completamente absurdo.
el gran zarato ruso luchó largamente y sin éxito contra la pequeña pero orgullosa Livonia. Y lo hizo tan mal que no solo no ganó nada en aquella guerra, sino que además perdió parte de sus territorios. Sin embargo, al estudiar con mayor detalle estos acontecimientos, se hace evidente que, en la guerra de Livonia, Rusia combatía prácticamente contra media Europa. Su enemiga no era solo la Orden Livonia, sino también Suecia, el Gran Ducado de Lituania y el Reino de Polonia. Indirectamente en la guerra participaron Inglaterra y los Países Bajos. Seguramente la llamada Guerra de Livonia fuera una invención de los falsificadores posteriores de la historia para ocultar los auténticos acontecimientos del siglo XVI. Es decir, la rebelión de la Reforma y los intentos de la Rus Ordá de restaurar el orden en el imperio. A la guerra con toda Europa occidental la denominaron Guerra con Livonia, a la que atribuyeron los méritos de todos los reformistas europeos. Cabe señalar que los rusos de aquella época llamaban Latinia o Lituania, al igual que Livonia, a toda Europa occidental, que la llamada Guerra de Livonia fue en realidad una campaña militar de la Rus Ordá contra la rebelde Europa occidental, lo confirma indirectamente el siguiente hecho. Justo en esa época, la aristocracia europea sufrió una terrible oleada de demencia. Como escriben los propios historiadores de Europa occidental en el siglo XVI, solamente en Alemania se volvieron locos 178 condes imperiales, 88 abades imperiales, 21 duques, landgraves y margraves, 50 arzobispos y obispos, 7 príncipes electores y el mismísimo Kaiser Rodolfo II. Veamos cómo se manifestaba esa demencia. Por ejemplo, Alberto Federico de Prusia rompía los retratos de Lutero y dormía vestido de militar, esperando la inmediata invasión de Prusia por hordas de moscovitas y turcos. A la luz de la nueva cronología, tal comportamiento del duque alemán resulta perfectamente comprensible. Las hordas de moscovitas, es decir, las tropas rusas, estaban realmente en el umbral de sus dominios. ¿Por qué la Rus Ordá logró crear un imperio, pero no pudo conservarlo? Durante la rebelión en Europa, también intentó separarse del imperio el zarato de Kazán. No se descarta que el zar de Kazán y su corte estuvieran estrechamente vinculados con los reformistas protestantes de Europa. La Rus Ordá se vio obligada a apaciguar a los rebeldes tanto en el oeste como en el este. En Europa se llevaron a cabo únicamente acciones bélicas locales para sofocar la rebelión, mientras que las fuerzas principales se destinaron a aplastar la rebelión de Kazán. Seguramente en aquel momento, esto era más importante para el Estado. En la historia, este acontecimiento se refleja como la toma de Kazán por Iván IV el Terrible en 1552. Solo después de esto, la Rus Ordá dirigió sus huestes punitivas hacia Europa, y en las fuentes rusas, este hecho se describe como la Guerra de Livonia. A su vez, los rebeldes reformistas, junto con sus aliados en Moscú, urdieron constantemente intrigas y conspiraciones contra el poder imperial central, contribuyendo de todas las maneras posibles al ascenso de la dinastía prooccidental Románov al poder en Moscú. Como resultado, a finales del siglo XVI, en la Rus estalló un sangriento período tumultuoso. La antigua dinastía ruríkida fue aniquilada y el gran imperio de la Rus Ordá
se dividió en numerosos estados pequeños. Europa comenzó a parecerse a una colcha de retales por la cantidad de reinos y principados que surgieron. La unidad política y religiosa del occidente medieval fue destruida, y tras largos años de guerras, Europa se dividió de facto en dos: el norte protestante y el sur católico. Los rebeldes no hallaron apoyo entre los pueblos romances del sur. Las ideas de la Reforma no lograron extenderse por Portugal, España, Italia y los Balcanes. Estos países se opusieron durante largo tiempo a las reformas y permanecieron fieles al imperio, siendo España la que más resistió al cisma. Los partidarios de la conservación del imperio en los distintos países de Europa ofrecieron a España todo tipo de ayuda y apoyo. Pero, como se sabe, la historia la escriben los vencedores, y por ello en las páginas de la historia y la literatura, todos los actores de la Contrarreforma fueron presentados como secuaces del absolutismo y del avasallamiento popular, y algunos de ellos, directamente, como monstruos sanguinarios. Por ejemplo, el rey Felipe II de España. Según el escritor belga Charles de Coster, autor de la Leyenda de Till Eulenspiegel, Felipe era un degenerado ya en su infancia. Por ejemplo, se dice que una vez quemó vivo a su mono en una hoguera. La segunda esposa de Felipe II, la reina de Inglaterra María Tudor, también combatió la rebelión de la Reforma. Durante su breve gobierno, desde 1553 hasta 1558, intentó aplastar el protestantismo y devolver a Inglaterra al seno de la Iglesia católica. Los reformistas, que durante casi 100 años habían derramado ríos de sangre por toda Europa occidental, acusaron a María Tudor de haber ejecutado a casi 300 protestantes durante su gobierno, por lo que los historiadores protestantes la bautizaron como María la Sanguinaria. En las descripciones de los autores protestantes, tampoco tiene mejor imagen el gobernador de los Países Bajos, el jefe militar duque de Alba. En 1567, aplastó una rebelión en los Países Bajos encabezada por el duque Guillermo de Orange, uno de los gobernadores imperiales rebeldes. Por ello se dice que el duque de Alba fue un monstruo que ahogó en sangre un movimiento de liberación progresista. Así pues, la hipótesis de que existió un imperio mundial y que los países europeos lucharon contra él por su independencia explica de manera lógica los acontecimientos de la llamada Reforma. En todas las guerras que se libraron en Europa desde el siglo XVI, surge un sentido evidente y fácilmente explicable. La sangre no se derramó por ideas abstractas, sino por algo puramente material: poder y dinero. También se comprende por qué, precisamente en este periodo, cambiaron las dinastías reinantes y qué se entendía realmente por los conceptos de Roma y su poder desmesurado. Queda todavía una pregunta, que ni de lejos es la más sencilla. Si Europa luchó contra un imperio, ¿contra quién y contra qué se dirigieron las famosas 95 tesis de Martín Lutero? En ellas se menciona claramente a la Iglesia católica y se critica la visión del Vaticano sobre la Iglesia, la fe y el arrepentimiento. ¿Y qué hacer con la gran cantidad de otros documentos de la época de la Reforma? Católica Universal. Según la versión de los autores de la Nueva Cronología, la Iglesia occidental se separó de la ortodoxia únicamente en el periodo de la Reforma, tras lo cual el término católica pasó a designar exclusivamente a esta corriente cristiana surgida como resultado de la separación.
El catolicismo de la época de Lutero no tiene nada que ver con el catolicismo actual. En cuanto a la propia palabra catolicismo, conviene aclarar que no es hostil ni contraria a la ortodoxia, pues el nombre completo de la Iglesia Ortodoxa es Iglesia Católica Ortodoxa. Católica en griego significa universal, y no hay nada extraño en este término. En cuanto al catolicismo de la época de Lutero, era la religión del imperio, que naturalmente difería en ciertos aspectos de la que había en Moscú, porque aunque la religión imperial era en general única, la ausencia de medios de comunicación modernos impedía una completa uniformidad. En los distintos territorios existían costumbres y ritos propios y muchas particularidades, aunque formalmente todas eran parte de una única Iglesia Católica Ortodoxa Imperial. La palabra católica proviene del griego kasoliki y antiguamente, en latín, se escribía usando el dígrafo etimológico TH, que conservaba el sonido de la letra griega Z. En ruso se usaba la letra fita, que era a la vez F y T, por lo que conviene precisar a qué iglesia católica o universal se hacía referencia. Puede surgir una pregunta. Si antes de la Reforma la Iglesia era única y ortodoxa, ¿qué provocó la protesta de Lutero y de otros reformistas? ¿Acaso la Iglesia ortodoxa se dedicaba a la venta de indulgencias? Se sabe que en la Rus, de fe cristiana ortodoxa, esto no existió y jamás pudo haber existido. Pero hasta la división definitiva de las iglesias, la de Roma podía ser completamente autónoma en muchas cuestiones y no depender del centro en la Rus. Por ejemplo, hoy en día, en la Iglesia Ortodoxa, existen varios patriarcados: los de Moscú, Constantinopla, Alejandría, Antioquía, Jerusalén y otros, y ninguno de ellos está subordinado a otro. Así que la decisión sobre la emisión de indulgencias y muchas otras cuestiones por las que Lutero criticó a la Iglesia de Roma podía ser tomada por las autoridades locales de la Iglesia por sí mismas. Es evidente que precisamente la divergencia en la visión de la fe y el arrepentimiento provocó el futuro cisma. Sin embargo, hasta cierto punto la religión seguía siendo única. En el siglo XVI la religión del imperio era más o menos única. Sin embargo, existían corrientes reformistas como en cualquier iglesia. Uno de esos reformistas fue Lutero, quien intentaba crear su nueva fe y algo hizo. Sin embargo, lo que tenemos hoy es ya la interpretación posterior del luteranismo, cuando las enseñanzas de Lutero fueron utilizadas como herramientas por los reformistas para fines puramente políticos. Utilizaron el nombre de Lutero, su popularidad y sus eslóganes religiosos. ¿Qué dijo exactamente Lutero y qué predicaba en realidad? Hoy es difícil de saber, porque su historia fue reescrita por completo por los reformistas posteriores con fines políticos. El propio Lutero pudo, siendo reformista religioso, haber sido monárquico y partidario del imperio, y solo después, tras la victoria de la reforma política antiimperial, la historia del anterior luteranismo, calvinismo y otras corrientes fue de nuevo reescrita de manera tendenciosa. Al mismo tiempo, los propios historiadores reconocen que las ideas de Calvino fueron en gran medida modificadas por su sucesor. Así pues, nos topamos de nuevo con un hecho de falsificación de acontecimientos históricos, documentos y crónicas. La reforma de la historia. Oficialmente se considera que la reforma en Europa terminó en 1648 con la firma de la Paz de Westfalia. Entonces, según la versión de los autores de la Nueva Cronología,
comenzó la larga y planificada reescritura de la historia universal, cuyo objetivo principal era impedir la restauración del gran imperio de la Rus-Ordá. Al mismo tiempo, por toda Europa hubo una oleada de quema en masa de libros en las plazas. Estas piras fueron tan enormes y se dieron a tan gran escala que pasaron a ser emblemáticas. Habitualmente nos cuentan que eran los clérigos oscurantistas quienes destruían la progresista literatura reformista. Sin embargo, hagámonos una sencilla pregunta: ¿de dónde salió, en tan corto tiempo, en una época en la que la creación de libros era un proceso costoso y complicado, y además en medio de guerras constantes, una cantidad tan enorme de libros reformistas que hubo que quemar en todas las plazas de Europa? ¿Acaso no sería más lógico pensar que fueron los rebeldes victoriosos quienes destruían los antiguos libros imperiales y borraban la historia previa? Pero, a pesar de los esfuerzos de los reformistas, que comenzaron desde el siglo XVII, muchos de los territorios separados del antiguo imperio se reunieron nuevamente en torno al viejo centro, dando origen al imperio ruso de los Románov. A Rusia se la acusa de que, por su innata maldad y agresividad, trata de expandir constantemente su zona de influencia en todo el mundo. Pero quizá sea otra cosa. Es la memoria de los pueblos la que los impulsa una y otra vez a reunirse en torno al viejo imperio tras cada una de sus caídas. La destrucción masiva de documentos auténticos en la época de la Reforma generó numerosos enigmas históricos que hoy intentan resolver en vano investigadores de distintos países. En la historia de Europa occidental, uno de estos enigmas es la destrucción de los cátaros. En la Edad Media, las poderosas fortalezas cátaras controlaban las rutas comerciales y los caminos militares a lo largo de todo el sur de Francia. Hoy muchas de ellas están en ruinas. Mientras que en Rusia todavía se desconoce la verdadera historia de la revuelta de Stepan Razin en el siglo XVII y de Yemilian Pugachov en el siglo XVIII. Todo cuanto conocemos acerca de estos acontecimientos es una invención de historiadores y literatos del siglo XIX. ¿Cuál fue el motivo de la destrucción de los cátaros en Europa? ¿Quiénes fueron realmente Razin y Pugachov? ¿Qué une estos acontecimientos aparentemente no relacionados entre sí? De esto hablaremos en nuestro siguiente film. Los soldados del imperio, los cátaros, Razin y Pugachov. Con tu apoyo, podemos seguir traduciendo y doblando al español documentales sobre la nueva cronología, haciendo accesibles estas ideas a más personas de habla hispana. Tu contribución nos ayuda a mantener este proyecto en marcha y a seguir difundiendo una visión alternativa de la historia. Colabora con criptomonedas y sé parte de este esfuerzo.